Muy buenos días, estimados participantes. Les doy la cordial bienvenida a este webinar que iniciamos hoy. La consultora Innomin Consulting está trayendo un invitado súper espectacular. Les saluda a Andrea Niño, que está aquí a cargo del invitado tan especial que es nuestro ingeniero Danilo. El ingeniero Danilo es un especialista en ergonomía y resulta que es tan instruido nuestro compañero que tenemos aquí a cargo que nos va a hablar hoy de unas tácticas muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que son de alto impacto en la intervención de la ergonomía y el diseño del puesto de trabajo. Así que vamos a darle la cordial bienvenida al ingeniero Danilo. Danilo tiene una empresa dedicada a la evaluación de riesgo ergonómico en las organizaciones, Ergonomic 360 grados. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Hola, hola. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación y bueno, por esta agradable bienvenida, ¿no? Esta introducción. Y bueno, le doy saludos a todos los que nos están mirando, ¿no? Están acá en este webinar. Y dijiste algo bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones, lo que están frente a lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Están siempre dentro de las batallas en todos los frentes, ¿no? En el tema de los frentes de seguridad, en el frente psicosocial, en el frente de economía, de higiene, ¿no? Y muchas veces se encuentran con estas situaciones que tienen un informe, tienen que hacer las intervenciones, tienen una información, no sé qué me dicen, no sé qué quiere decir el resultado, yo sé que solamente es alto, medio, bajo, pero eso en qué impacto representa hacia mis colaboradores, hacia mi gestión, hacia mi organización. Entonces, bueno, aquí le vamos a dar un pequeño brief, ¿no? De algunos tips justamente para realizar estas intervenciones y también algunos tips para lo que es el diseño, ¿no? Algunos criterios que se deben tomar en cuenta para hacer eh, el criterio para diseño de puestos de trabajo. Ingeniero, tengo una consulta. ¿Qué significa Ergonomic 360 grados? Cuénteme un poco más de la historia de su empresa, su organización. Bueno, mi nombre ya lo comentaste, Danilo, apellido Guglielmetti, ¿no? Tengo acá ya alrededor de unos 15 años en el ámbito de la ergonomía, ¿no? Haciendo lo que son evaluaciones de riesgos ergonómicos, ¿no? Factores de riesgo, identificación de peligros, etcétera, ¿no? Todo lo que son el ámbito de ergonomía laboral. Y lo que es ergonómica 360 es un nombre bastante particular porque, bueno, se orienta mucho a lo que es ergonomía, ¿no? A confort. Y 360 grados es porque esta consultora, ¿no? Bajo mi tutela, tiene la visión de lo que es la ergonomía en 360 grados. Es decir, siempre lo digo también en mis capacitaciones, ¿no? Y seguro en los cursos que vamos también a ofrecer próximamente. Eh, Esa visión de 360 grados es la que quiero compartir con todos los que nos acompañan, ¿no? Y hacerles entender que la ergonomía no es solamente postura, no es solamente movimiento, no es solamente aplicar una herramienta, ¿no? O un software que alguien me vendió para tener un resultado, ¿no? Sino que eso es un granito de arena en un desierto llamado ergonomía, ¿no? Entonces, nuestra consultora lo que quiere es dar a entender que tenemos esa visión 360, que miramos por todos los ángulos lo que es la necesidad y la visión de la ergonomía en una organización, en un puesto de trabajo, en un colaborador. Bueno, ingeniero, te escuchamos. Yo estoy aquí muy atenta tomando nota, voy a tomar nota de esas recomendaciones porque el mundo de la ergonomía pues es muy amplio y en este webinar nos va a quedar cortico el tiempo para hablar de ergonomía.
Sin embargo, vamos a tener una sorpresa muy especial a todos los que nos escriban a través de nuestras plataformas virtuales que está llevándose a cabo este webinar, porque vamos a tener un regalo muy especial a los que estén pendientes y a los que realicen consultas. Así que te escucho, yo aquí estoy atenta a tomar nota. Gracias, gracias. Sí, justamente vamos a comenzar con lo que es la intervención, ¿sí? La intervención justamente es la parte final, cuando ya yo tengo estas evaluaciones, ¿sí? Previas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que intervenir en un puesto de trabajo, necesito, ¿no? Primero anoten allí, ¿no? Pendiente de lo que voy a comentar acá, ¿no? Inicialmente, lo que necesito es conocer la actividad de trabajo, ¿sí? Necesito conocer la actividad, necesito conocer las tareas, necesito conocer las subtareas, ¿sí? Tengo que desgranar todo eso que realiza el colaborador, ¿sí? En lo más complejo hasta lo más simple. Es justamente lo que se hace cuando se realiza el análisis y per se, la identificación de peligros, el control de identificación de peligros, riesgos y sus medidas de control. Pero muchas veces no se hace de la mejor manera, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos es listar justamente la actividad que realiza el colaborador y desgranar, ¿sí? Porque me ha pasado, ¿sí? En oportunidades, por ejemplo, fui a una empresa que en donde, bueno, había que hacer una evaluación porque había un tema ocupacional, ¿no? De lesión en hombros, ¿no? En extremidades superiores. Y me indican, sí, la persona hace una sola actividad, ¿no? Y esa actividad es pintado de pies. ¿Ya? Tú puedes decir, mira, esa es la actividad pintado de pies, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego al sitio y me dicen solamente pintado de pieza, la persona no hacía solamente pintado de pieza. La pintado de pieza era el macro, ¿sí? O la actividad macro. Pero para realizar el pintado de pieza, entonces primero tenía que buscar la pieza, tenía que limpiar la pieza, tenía que limpieza manual con cepillo, después hacía limpieza manual con algún tipo de producto, después hacía una limpieza con aire comprimido, después preparaba la pintura, preparaba la base, después colocar base, después de la base hacía varias capas, ¿no? De esta base y posteriormente hacía la pintura y después realicé una revisión de calidad, ¿no? Entonces, esa sola actividad, que muchas veces es la que uno coloca, ¿no? Se convierte en un listado de 5, 8, 10 subtareas, ¿sí? Entonces, esas 5, 8, 10 subtareas, o lo que yo le acabo de comentar, que es la traslado de pieza, la limpieza de esta pieza con cepillo, limpieza con aire comprimido, limpieza con producto químico, sí, esas son las subtareas. Esas subtareas es la que nosotros necesitamos listar de cada una de las actividades. Es un trabajo arduo, pero es necesario. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. Tenemos que conocer la actividad de trabajo, tenemos que conocer las tareas, tenemos que conocer las subtareas, cómo se llama, qué es lo que hace, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, para cada subtarea, necesito saber a qué me enfrento. Necesito saber cuáles son los peligros asociados a esa actividad, a esa subtarea. ¿Cuáles son estos peligros? ¿Sí? Son los peligros ergonómicos. Muchas veces en matriz IPER, ¿sí? En tema de identificación de peligros, de ergonomía, colocan sobreesfuerzo, colocan postura mucho tiempo parado, postura mucho tiempo sentado, sí, cosas así. He visto, ¿no? En matrices que no están del todo, no tienen un criterio bien definido de lo que son los peligros disergonómicos, ¿no?
o no están bien diferenciados lo que son los peligros disergonómicos con los factores de riesgo. Entonces, primero, también, en esta segunda parte, necesitamos identificar cuáles son esos peligros disergonómicos al cual se encuentra expuesto la persona cuando realiza esa actividad, esa subtarea. ¿Cuáles son estos peligros? Levantamiento de carga, ¿sí? Traslado de carga manual, ojo, ¿sí? Levantamiento manual de carga, traslado manual de carga, empuje o tracción manual de carga, movimientos repetitivos de extremidad superior, posturas en movimiento, lo que son posturas estáticas, postura dinámica. ¿Sí? Dependiendo, ahí hay estos 5 peligros, dependiendo del rubro de la organización, ya si estamos hablando ahora de hospitales, clínicas, centros asistenciales, ¿sí? Donde el paciente, existen pacientes a atender, y entonces hay un sexto que sería manipulación de pacientes, ¿no? Entonces esos serían los 6 peligros que podemos tener o que podemos identificar o que deberíamos identificar a la hora de enfrentarnos a una tarea o una actividad de trabajo. Esto solamente orientado, ¿sí? Estos 6 peligros que les mencioné no son los únicos, ¿sí? Estos solamente son los peligros orientados a ergonomía física o orientados a lo que es un tema biomecánico o lo que son peligros clasificados como biomecánicos o que están dentro del ámbito o dentro de la dimensión de ergonomía física, que son en una de las ramas o de una de las clasificaciones de la ergonomía. También podemos identificar, ¿no?, lo que son cargas de trabajo, ¿sí? Carga física, carga mental, lo que son horarios de trabajo, esquemas de comunicación, organización del trabajo, ambientes de trabajo, temas de temperatura, iluminación, ruido, vibración, ¿sí? Estos le pudiesen estar más familiarizados, ¿sí?, con lo que es ruido, iluminación, temperatura, vibración, porque se utilizan en higiene, ¿sí? Lo que son medición de los factores higiénicos, ¿no?, de estos agentes de iluminación, agentes físicos, ¿sí? En ergonomía también lo tomamos en cuenta, pero con otro criterio, ¿sí? Tenemos un criterio higiénico y tenemos un criterio ergonómico. Entonces, eso también lo deberíamos identificar. Entre otros, ¿sí? Si les comienzo a listar todo, no vamos a tardar todo el webinar acá listado. Sí, estos son unos ejemplos, pero lo que son los biomecánicos muchas veces son como los más relevantes, porque también muchas veces los entes fiscalizadores, ¿sí?, se enfocan en estos peligros biomecánicos, ¿no? No quiere decir que los otros no sean importantes. Ojo con eso. No estoy menospreciando ninguno de ellos. Tenemos ya los peligros identificados, ¿sí? Entonces, para cada subtarea, tenemos que identificar si existe o no existe este peligro. Luego, ya con esta identificación, ya que tengo la subtarea 1, la subtarea 2, entonces, bueno, en la subtarea 1 tengo ya identificado el peligro de levantamiento de carga, tengo el peligro identificado de transporte de carga, tengo el peligro identificado como posturas y movimientos. Por ejemplo, entonces, este peligro, ¿no?, al exponerse la persona, crea un riesgo, genera un riesgo, ¿sí?, que es la exposición de la persona a el peligro. Y existen, entonces, cuando realiza la actividad, existen factores de riesgo ahora que van a incidir. Ese es el tercer punto, ¿sí?, o la tercera estrategia. Necesito saber cuáles son los factores de riesgo los cuales están influyendo de forma negativa
Es decir, por ejemplo, el manejo de carga puede ser una frecuencia alta, ¿sí? Puede ser eh, que el objeto se encuentre por debajo de la altura recomendada o por encima de la altura recomendada, ¿sí? Esos son factores de riesgo. Entonces necesito conocer, necesito cuantificar para yo saber entonces quién es el que me está generando eh, una condición negativa o quién es el culpable, cuál de esos factores de riesgo es el culpable, puede ser uno, puede ser varios, ¿sí? Y quién entonces es el que me está generando esta condición negativa a la salud de la persona o de las personas que están realizando esa actividad, esa subtarea. Entonces, muchas veces yo puedo hacer un valor cuantitativo en estos peligros biomecánicos, lo que es levantamiento, traslado, de tracción, movimientos repetitivos, posturas, movimientos, manipulación de paciente. Yo puedo cuantificar estos factores de riesgo, puedo obtener un resultado de forma numérica que está relacionado muchas veces con una probabilidad de lesión, pero en otros casos no tengo un valor cuantitativo, tengo un valor cualitativo. ¿Sí? Muchas veces en algunas metodologías diagnósticas se obtiene un valor cualitativo o semi-cuantitativo que también nos ayuda a ver cómo está la situación en estos peligros, que, donde la metodología no te arroja un número, sino te arroja un resultado cualitativo. Es posible también ver cuál es la situación actual de ese peligro, ¿sí? ¿Qué tanto influye en la persona o en el grupo de personas ese peligro? ¿No? Muchas veces el tema de organización del trabajo, esquemas de comunicación, horarios de trabajo, ¿no? Muchas veces no se miden por una escala cuantitativa, sino por un enunciado cualitativo, ¿no? Entonces allí, dependiendo de esto, podemos sacar conclusiones de cuál es la incidencia de ese peligro en la actividad, en el colaborador, en la organización. Bajo este resultado, entonces, se emite las recomendaciones. Cuando uno realiza los estudios, las evaluaciones, bajo este resultado, entonces se realizan las recomendaciones y las conclusiones. Y justamente en estas recomendaciones vienen dadas las intervenciones. ¿Sí? Por eso es que le hice todo este recuento, ¿no? Para yo conocer, entonces, qué hacer en las intervenciones, necesito conocer los factores de riesgo que me están incidiendo en esa actividad y en ese peligro. Puedo tener varios peligros simultáneos, ¿sí? Puedo tener levantamiento de carga en una misma actividad, en una misma subtarea. Puedo tener levantamiento de carga, puedo tener traslado de carga, puedo tener empuje de tracción, puedo tener movimientos repetitivos en extremidad superior, puedo tener posturas y movimientos, puedo tener carga de trabajo, puedo tener temas de horarios de trabajo, tema organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedo tener un abanico de peligros y cada peligro tiene factores de riesgo. Entonces, yo necesito para intervenir, yo necesito conocer cuáles son esos factores de riesgo que me están disparando, por decirlo de alguna forma, mi nivel de riesgo. ¿Sí? O cuáles son esos factores que son significativos y que están perjudicando la salud de la persona. Necesito identificarlos. Y en base a eso, la intervención debería existir. Número 4. ¿Sí? Esa intervención, muchas veces nosotros como analistas, como ergónomos, como especialistas, estamos investigando o investigamos muchas veces esas actividades,
¿sí? Intentamos entender las actividades, ¿no? A las cuales estamos evaluando. Y podemos plantear algunos criterios justamente basados en estas herramientas de tomas de decisiones. Podemos plantear criterios para mejorar ese factor de riesgo, para mejorar las condiciones, ¿sí? Pero son criterios. Podemos tener algún tipo de experiencia con alguna herramienta, con algún dispositivo, basado en los criterios. Pero la intervención efectiva, ¿sí? Debería, anoten esto también, la intervención efectiva debería surgir de un grupo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El ergónomo o el analista tiene un criterio, ¿sí? Que es el criterio ergonómico, basado en todas estas herramientas, basado en su experiencia, basado en su percepción, ¿no? Y en su evaluación. El ergónomo plantea estos criterios. Y ese criterio debe, debe estar analizado justamente por este equipo multidisciplinario, ¿sí? De la organización, ¿sí? Debería estar, por supuesto, el gerente, debería estar ¿sí? La persona de mantenimiento, por ejemplo, debería estar el personal de calidad, el personal de producción, ¿sí? Y todos los actores sociales necesarios para que la intervención o para que la decisión de intervención sea efectiva, sea real, sea eficaz y que tenga ese impacto positivo que todos necesitamos o que todos quieren. ¿Por qué? Porque muchas veces el ergónomo tiene el criterio. Sí, mira, necesitamos realizar o necesitamos que esto sea de esta forma. Entonces, allí producción dice, producción, ¿se puede hacer de esta forma? Entonces ahí producción sí dice, bueno, sí, tengo que hacer unos cambios, etcétera, pero sí se puede, no hay ningún problema. Ya. Entonces tengo la aprobación de producción. Calidad. Haciéndolo de esta forma, ¿afecta la calidad del producto? A lo mejor calidad dice sí, porque la forma como la teníamos inicialmente tiene que ver o repercute con la calidad del producto por X, Y, Z. ¿Sí? Calidad dará sus argumentos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para cumplir con el criterio ergonómico? Calidad dará sus recomendaciones. Entonces, mira, lo que tú planteas como ergónomo y lo que plantea producción, entonces vamos a modificarlo de esta forma para que se mantenga la calidad del producto. Ya, entonces ahí tengo un plus, un adicional en la intervención. Ok, mantenimiento. Se necesita un dispositivo X, mantenimiento, lo puede diseñar, lo puede hacer, tiene algún protocolo de mantenimiento, algunas piezas, no sé, se pueden conseguir rápido, se tiene que importar, sí, lo puedes colocar en tu sistema de mantenimiento, has tenido algún tipo de experiencia con esto, sí, entonces mantenimiento dará su feedback. Sí, las piezas, mira, no, a lo mejor no es un sistema eléctrico, debería ser un sistema hidráulico o con otro tipo de energía, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí un sistema de energía por aire y bueno, podemos adaptarlo, ¿sí? Es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo, mantenimiento ofrece su feedback y forma parte de la intervención. Gerencia dice, mira, esto es lo que tenemos, ¿sí? Existe el recurso, tanto económico, ¿sí? Como de personal ya involucrando recursos humanos, ¿sí? Recursos de personal para realizar esta intervención. Sí, no, los costos son muy elevados, si se puede, tengo que realizar ¿no? Ciertas cosas para esto. Bueno, entonces hay gerencia, le da el visto bueno también. Y allí están presentes entonces recursos humanos. Mira, necesito un personal especializado para
no sé, la instalación, para el mantenimiento, para la capacitación de esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí intervienen todos los actores sociales para que el criterio que tuvo el ergónomo se haga realidad y se manifieste, ¿sí? De forma efectiva, no se quede en el papel, que es lo que muchas veces pasa. Al final, cuando ya todo tienen el compromiso de ejecutar la intervención, ya posterior a la ejecución, es necesario verificar la efectividad de esa intervención. Que, por supuesto, el criterio ergonómico, ¿sí? Tenía un modelo, pero por los cambios que se hicieron con todos los actores sociales, de los miembros de multidisciplinario, entonces tal vez tuvo algunas desviaciones, ¿sí? El ergónomo en ese caso tiene que estar pendiente de esas desviaciones, a ver cuánto influye, y ya en el final, cuando realizan la ejecución, posiblemente salen algunas cosas que no estaban planteadas dentro de la reunión, que, bueno, tuvieron que modificar el diseño inicial o el criterio inicial. Entonces, bueno, allí se tiene que evaluar justamente para verificar la eficacia de esta intervención. Pero allí todos los actores sociales estuvieron presentes, ¿no? Entonces, esa es una de las necesidades que se tienen que dar para una intervención efectiva. Sí, es como la parte importante. Y en número 5, muchas veces las intervenciones se hacen basado en una persona, ¿sí? O las recomendaciones que realice el ergónomo, ¿sí? He visto que se hacen en base a una persona, porque bueno, es la que estaba ahí, es la que evaluaron, y no es así. Muchas veces cuando son diseños, ¿sí? Ya interviniendo en el tercer nivel de jerarquía de riesgo, de control, ¿no? Muchas veces cuando son rediseños, controles de ingeniería, ¿no? Y necesita, sí, vamos a subir la mesa, vamos a bajar la mesa, por un ejemplo, vamos a colocar un banco de tal medida, vamos a diseñar una mesa, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a comprar sillas de escritorio, ¿sí? Muchas veces no toman en cuenta el trabajador o el grupo de trabajadores, o toman en cuenta solamente a uno solo, que fue el que entrevistaron. Y eso es un error bastante grave, ¿sí? Básicamente fatal. Cuando se realiza diseño de puesto de trabajo o cuando son necesidades de diseño, cuando tú compras una silla, estás diseñando un puesto de trabajo o estás rediseñando el puesto de trabajo, ¿sí? Porque estás colocando un elemento que va a interactuar allí con la persona. Entonces, ¿qué se debería hacer? Necesitas realizar un análisis, ¿sí? Físico-dimensional en muchos casos, para tener esas especificaciones de el diseño o del rediseño o de ese equipo que se va a colocar allí, de tal forma que sea útil para todas las personas que van a trabajar allí. Porque si lo haces para uno solo, por ejemplo, para una persona que mide 1,75 y haces un rediseño de puesto de trabajo para la persona que mide 1,75, ¿para quién se va a sentir cómodo en ese puesto de trabajo? La persona que mide 1,75 o que están alrededor del 1,75, 1,76, 1,74, así. Pero si tú le coloques entonces a alguien, ¿sí? Que mide 1,65, ahí se va a sentir incómodo. O que mide 1,78, ahí se va a sentir incómodo. Y a lo mejor la mayoría de las personas que laboran ahí están en 1,65 y en 1,78. Y un pequeño porcentaje muy bajo están en 1,75. Entonces, eso es un mal diseño, ¿sí? La estación de trabajo debería satisfacer por lo menos al 90% de la población.
Y para aquellas personas que están, o para aquellos colaboradores ya que están fuera de ese 95%, se realiza un ajuste puntual. ¿Sí? Esa es la manera justamente de realizar las intervenciones, ¿no? Como es el criterio de las intervenciones, ¿sí? Toda intervención o todo diseño de puesto de trabajo que requiera alguna modificación de su estructura, sus dimensiones, ¿sí? Se deben asegurar que estas modificaciones satisfagan al 95% de la población. Si no es así, siempre va a haber entonces un porcentaje alto o más allá de este 5%, al cual este puesto de trabajo le resulte incómodo o aún peor, le pueda provocar algún tipo de lesión. ¿Sí? Entonces muchas veces nos conseguimos con estas barreras a la hora de hacer diseño de puestos de trabajo, a la hora de hacer evaluación, en donde muchas veces las intervenciones no son eficaces. ¿Por qué? Porque no cumplen con estos 5 estrategias o estos 5 pasos o estos 5 tips que le estoy dando ahora para lograr que las intervenciones sean efectivas y que el diseño del puesto de trabajo también sea efectivo y sea eh, eh, bastante cómodo para la mayoría de las personas. ¿Sí? Así que así como cuando compramos un producto, ¿sí? Y nos resulta cómodo, entonces, bueno, nosotros estamos dentro de ese porcentaje, si nos tomaron en cuenta. Entonces, para nosotros nos resulta cómodo. Puede ser que para otra persona no, entonces, bueno, ya esa otra persona está dentro de ese 5% que no le resulta cómodo, ¿no? Pero justamente cuando diseñamos puestos de trabajo, necesitamos justamente esa comodidad para la mayoría de las personas. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Acá los participantes tienen algún comentario adicional que hacer, alguna pregunta que se haya suscitado. Sí, mi estimado ingeniero Danilo, muy interesante de tu intervención. Mira, aquí están que preguntan y hay temas muy relacionados con la normativa peruana, te cuento. Y es la gran ¿Ya? pregunta, ¿no? Aquí un compañero nos escribe, ingeniero Danilo, ¿qué recomendaciones nos podría dar con relación a algunos vacíos que pueda tener de pronto la normativa peruana y en base a qué normativa podemos estar implementando de acuerdo a estas 5 estrategias que usted menciona? ¿Cuál nos recomienda? Bueno, la normativa peruana, la RM375, ¿no? Es del año 2008, justamente, y plantea muchas cosas, ¿no? Tiene un amplio alcance, a pesar de que muchas veces cuando la leemos no nos damos cuenta, pero esta normativa tiene un amplio alcance, ¿sí? El objetivo es bastante ambicioso de esta norma. Esta norma plantea un punto de vista al inicio, ¿sí? Un punto de vista holístico de lo que es la ergonomía y el deber ser de todas las organizaciones para su cumplimiento. Como les mencioné, la ergonomía no solamente es posturas y movimientos, y esta normativa plantea eso, ¿no? Que no solamente son posturas y movimientos. Y al revisarla, sí se encuentra muchas veces con vacíos. Han habido muchas actualizaciones en materia de ergonomía desde el año 2008 hasta acá. Entonces, esas actualizaciones han llenado vacíos. Muchas normativas tienen vacíos y algunas de estos vacíos de la 375, ¿no? Se han podido llenar con normativas internacionales. Y da el caso de que en el año 2021, hace ya un par de años, ¿no? Se aprobó una RTP, un reporte técnico peruano, INACAL lo aprobó,
de la normativa ISO TR 12295. ¿Por qué? Porque llena un vacío, esa normativa llena un vacío no solo de la RM 375, sino que llena un vacío de todos los que estamos en el área de la economía, ¿no? Que nos provee justamente un criterio para la identificación de los peligros, ¿sí? De estos peligros que les comenté: levantamiento de carga, traslado de carga, empuje, tracción, movimientos repetitivos de extremidades superiores, posturas y movimientos. Esta normativa plantea el criterio para identificarlos de la mejor forma, ¿no? No es obligatoria, por eso les comento que es de la mejor forma, porque, bueno, si ustedes consideran que hay otra mejor que esa, la pueden utilizar, ¿sí? Pero por ser normativa ISO, tiene un consenso de los 165 países que conforman el comité ISO, y bueno, todos apelaron que esta es la mejor forma de hacer esta identificación de los peligros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las normativas ISO, la 12295 no es la única. En términos de ergonomía hay un montón, pero yo creo que es una de las más interesantes, la más importante, porque justamente nos da la base para comenzar cualquier gestión, que es la identificación, ¿no? Uno no puede gestionar lo que no identifica. Entonces, esta normativa justamente te ayuda a eso, ¿no? Y es por eso que justamente INACAL la adoptó como reporte técnico peruano y se acopla perfectamente a los requerimientos de la 375. Oh, ingeniero, qué excelente. Fíjese que usted mencionó mucho el tema de acoplar, ¿no? Y eso también es muy importante que sepan aquí nuestros participantes, que también la norma peruana nos permite utilizar, obviamente, el cumplimiento de la normativa peruana, pero también integrar una normativa internacional para poder cumplir con ciertos requisitos que no están explícitos y complementar la evaluación ergonómica. Y sí, usted ha mencionado muy bien la parte de el Perú, que es una de, digamos así, el Perú es uno de los países con mejor normativa y en temas de ergonomía. Pienso yo que nos hace falta mucho con relación a que un gerente fomente y sepa la importancia de la prevención y evaluación de riesgo ergonómico y más ahora que estamos viendo algunas situaciones referentes incluso a los trabajadores remotos. Exactamente la normativa exige también que se haga evaluaciones y se identifiquen los peligros a los trabajadores que están en actividades remotas. ¿Qué me puede decir, ingeniero, usted con respecto a esta situación que están viviendo los trabajadores en actividades remotas donde se están incrementando las lumbalgias? Pero sí, antes de responderte tu pregunta, Andrea, tocaste un tema bastante importante, ¿no? Que mencionaste que la gerencia, ¿no? Debe tener, eh, ¿no? Esa perspectiva de la importancia, ¿no? De lo que es la gestión de riesgo. Justamente en mi clase, ¿no? Siempre intento hacer entender, ¿no? O transmitir justamente esa idea, porque muchas veces me ha dado el caso que cuando me contratan y me dicen, enséñale a los trabajadores, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer para no lesionarse en términos de ergonomía? ¿No? Mi respuesta es, yo le puedo enseñar, ¿no? Pero eso que yo le enseño representa el 1%, ¿sí? Yo le puedo decir qué tienen que hacer para no lesionarse. Eso representa el 1%. El 99% son tus condiciones de trabajo. Ahí el trabajador no tiene injerencia, ¿sí? Entonces, la idea es que la ergonomía, así como cualquier otro ámbito de seguridad, ¿no? Debería estar fomentado desde la cabeza, desde la gerencia. La gerencia debe conocer la importancia de lo que es la ergonomía y transmitírsela entonces desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba como muchas veces lo plantea, ¿no? Entonces, es bastante interesante esto que comentaste, ¿no? Y muy importante. Respecto a tu pregunta,
Bueno, la pandemia nos dejó una herencia, que son justamente estos trabajadores remotos, ¿no? Y bueno, ya se han integrado como parte de una forma, ¿no? de trabajo adicional que antes se tenía, pero no se practicaba, ¿no? Ahora ya todavía se sigue practicando. En la pandemia nos dejó una buena experiencia sobre esto. Y en términos de trabajadores de trabajo remoto, ¿no? Yo tengo como dos planos, ¿sí? Una parte trabajador, una parte empleado. En términos de trabajador, ¿no? El trabajo en casa, en términos de condiciones de trabajo, ¿sí? Físicas, no diferencia mucho en las condiciones de oficina, ¿sí? ¿Qué necesito? Una buena silla, una buena mesa, ¿sí? Todos mis elementos para la configuración de mi puesto de trabajo, así como los teníamos en oficina, ¿sí? Es necesario. En pandemia, bueno, había trabajo remoto, no estábamos preparados a ello y nos tocó improvisar. Entonces, bueno, habían improvisaciones, ¿no? Justamente de cómo podíamos mejorar la mesa, cómo podíamos mejorar la silla, en dónde nos podíamos colocar en nuestra casa para realizar nuestro trabajo, eh, con las cosas que teníamos en casa, porque bueno, lamentablemente por el virus no podíamos salir, no podíamos ir a comprar nada, entonces necesitábamos las cosas que teníamos en nuestra casa y bueno, con esas cosas debíamos improvisar. Y bueno, se fue una campaña justamente de improvisación para adaptar ese puesto de trabajo lo mejor posible, ¿no? Ahorita ya tenemos las facilidades de trasladar estos implementos a nuestra casa y entonces necesitamos una buena silla, como le dije, el teclado, el mouse y todo lo necesario para que esa configuración del puesto de trabajo sea lo más cómodo posible. Si no lo hago, voy a tener malestar. No lo voy a tener a lo mejor inmediatamente, no voy a tener algún tipo de baja en 2 días, ni en una semana, posiblemente no en un mes, en un año sí. ¿Por qué? Va a empezar a avisar, el cuerpo avisa, ¿sí? Estas manifestaciones tempranas, sintomatológicas, llamadas me duele, llamadas me molesta, llamadas tengo un dolor acá, ¿sí? No puedo mover el brazo bien. Esas son manifestaciones tempranas de que algo en tu lugar de trabajo no está bien y el cuerpo lo está avisando. Si no configuro mi puesto de trabajo remoto, ¿sí? A lo que es mi cuerpo, a lo que es mi comodidad, voy a tener esas manifestaciones tempranas que se van a seguir repitiendo y que a largo plazo pueda generar algún tipo de efecto negativo a la salud. Parte trabajador, parte empleado, muchas veces no tomamos en cuenta lo que es el horario de trabajo, ¿sí? Y lo que es el tema psicosocial cognitivo en esta etapa de pandemia, muchas veces todavía en algunas organizaciones se ha ido arrastrando, ¿sí? Esta costumbre de la permanencia o la disponibilidad 24/7. Entonces, ya hay diferentes estudios, innumerables estudios, no solamente en pandemia, antes de pandemia, también existía entonces que la exposición a estos factores de riesgo o estas condiciones de trabajo entonces pueden traer algún tipo de efecto negativo a la salud. Posiblemente no una lesión, ¿sí? Como es la manifestación en estas condiciones a nivel biomecánico, ¿sí? No, a lo mejor no es una hernia, a lo mejor no es una lesión de hombro o una lesión de muñeca, sino va a haber otro tipo de efecto negativo a la salud a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, ¿no? Que pueden traer consecuencias la exposición a estos factores, ¿no? Entonces,
a nivel de empleado, ¿sí? Sería entonces respetar el mismo horario, ¿sí? Las mismas condiciones de trabajo que se tenía a nivel presencial. Entonces, tener en cuenta que no está presencial, pero se sigue todavía una relación laboral bajo ciertos lineamientos. Entonces, respetar justamente esos lineamientos. Y lo que es el trabajo de remoto, a muchas personas les funciona, se sienten muy cómodos, se sienten felices en trabajo remoto, ¿no? Y bueno, algunas personas por circunstancias propias prefieren la presencialidad, ¿no? Y como todo, algunas personas tienen su gusto y se les respeta, ¿no? Y lo interesante es que en ambas modalidades, ¿sí? El trabajo sea seguro. Bueno, ingeniero, yo quiero agradecerle a usted por su valioso tiempo y a todos los participantes que se encuentran activos en este momento. Y quiero mencionarle, ingeniero, antes que se nos vaya, un breve resumen así de este webinar de las 5 estrategias porque nos están solicitando nombrarlas así, las 5 que yo tengo que tener en cuenta me indica para tomar, para que todos los que se hayan podido conectar y no alcanzaron a tomar su referencia en estos momentos, puedan usted recomendarle esas, en resumen, esas 5 estrategias tácticas de la Ya, ergonomía. por supuesto. Bueno, en resumen, así bien sencillo, lo primero es conocer la actividad, ¿sí? Así listarla, así como una receta de cocina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así bien chiquitito, ¿sí? Desgranar, como yo le digo, desgranar esa actividad de trabajo, ¿no? En actividades más chiquitas. ¿Sí? A esas actividades más chiquitas hay que hacer la identificación de los peligros, ¿sí? Peligros biomecánicos, peligros organizacionales, peligros cognitivos, ¿no? Levantamiento, descenso de carga, movimientos repetitivos, carga de trabajo, esquema de comunicación, organizacional, etcétera. ¿Sí? Hacerle todo el listado de peligros al cual se encuentra expuesto. Puede haber muchos, ¿sí? Puede haber uno solo. Eso depende mucho de la actividad, ¿sí? Ahora, ya identificados estos peligros, cada peligro, ¿sí? Cuando hay la interacción de la persona a ese peligro, se genera riesgo. Y entonces, cada peligro genera un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, necesitamos identificar cuál es ese factor de riesgo que nos está influyendo de forma negativa, ¿sí? A que la persona se pueda lesionar o que pueda tener algún tipo de efecto negativo a la salud. Después, la intervención, ya cuando tenga esos factores de riesgo, ¿sí? Necesito intervenir justamente para que ese factor de riesgo disminuya o eliminarlo, como sea, ¿sí? El ergónomo tiene un criterio, pero para que la intervención sea efectiva, viable, deben intervenir todos los actores sociales de la empresa, ¿sí? Los que estén involucrados justamente en eso, ¿sí? Llámese el ergónomo, llámese de seguridad, llámese el médico ocupacional, llámese recursos humanos, mantenimiento, producción, calidad, ¿sí? Los que intervengan justamente en eso, ¿sí? Entonces, con la opinión de cada uno, se genera, de allí de esa reunión multidisciplinaria, se genera la intervención que va a poderse llevar a cabo, porque ya todo el mundo tiene el visto bueno, ¿sí? Hasta gerencia. Y posteriormente de la intervención, que se implementa la intervención, se debe hacer una verificación de la eficacia de esa intervención. Y por último, muchas veces, estos rediseños de puestos de trabajo, estas intervenciones, ¿sí? Plantean rediseños de puestos de trabajo, ¿sí? Y cuando se plantea un rediseño de puesto de trabajo, se debe involucrar a todas las personas que trabajan en esa estación de trabajo, ¿sí? Y el rediseño que están diseñando, valga la redundancia, ¿sí? Que están ejecutando, que están implementando, debe poder servir por lo menos para el 95% de esa población. Allí es donde tomamos en cuenta al grupo de exposición similar o grupo homogéneo de exposición,
¿sí? Lo tenemos que tomar en cuenta para justamente hacer ese diseño de trabajo. ¿Para qué? Para que ese grupo de exposición similar, ese grupo homogéneo de exposición, se sienta cómodo a la hora de realizar ese trabajo, porque bueno, ya la intervención fue efectiva, fue realizada, fue evaluada y los diseños y rediseños de puestos de trabajo fueron basados en la población existente, ¿no? Eso más o menos es un resumen chiquitico Bueno, de lo que súper vimos hoy. resumido y súper sustancioso. En menos tiempo usted logró darnos esas pautas para poder hacer una evaluación, que realmente hay muchas metodologías, pero el ingeniero nos ha resumido aquí unas pautas para que ustedes puedan tenerlas disponibles. Y bueno, ingeniero, le cuento aquí a los participantes A que ver, vamos a abrir un curso con usted, que es un gran especialista y que nos va a así reforzar es. esa metodología. Y bueno, el curso está muy interesante porque ha sido diseñado específicamente a los requerimientos de las organizaciones y también diseñado para aquellos profesionales que quieran certificarse y obtener esa habilidad y esa competencia que puede ayudarles mucho para la implementación y también para su hoja de vida. ¿De qué se trata ese curso? Este curso lo hemos determinado a través del aprendizaje y las experiencias que ha tenido el ingeniero Danilo en su amplio campo de implementación y diseño de puesto de trabajo. Este curso lo vamos a mencionar acá porque es un curso muy importante y se llama Análisis Ergonómico y su aplicación en el trabajo. Lo vamos a realizar en 2 días. Estos 2 días vamos a realizar a través de la experiencia del ingeniero, nos va a enseñar la introducción de la ergonomía, las dimensiones de la ergonomía, los factores de riesgo disergonómico y cada día vamos a hacer con el ingeniero, nos va a enseñar a hacer un taller práctico donde nos va a facilitar material valiosísimo para poder hacer un diagnóstico de las condiciones disergonómicas operativas y el teletrabajo. Y en nuestro segundo día, el ingeniero les va a enseñar una metodología que es conocida el método REVA para la aplicación en la evaluación de riesgo ergonómico. Todos los pasos a seguir de cómo implementar esta metodología, para qué les sirve a ustedes, en qué puesto de trabajo se puede aplicar y algo súper valioso que se dificulta muchísimo cuando hacen una evaluación ergonómica, que es la interpretación de los resultados. Así que el ingeniero nos va a enseñar a interpretar los resultados a través del método REVA, realizando un taller práctico de la valoración de carga postular mediante este método REVA. ¿Qué más nos puede recomendar, ingeniero Danilo, sobre este curso? Usted que lo va a dictar. Bueno, les recomiendo a todos que se inscriban, ¿no? Porque va a estar bastante interesante. Vamos a ver esto, algunas de estas metodologías que les comenté, ¿no? De identificación de peligro, los factores de riesgo, cuáles son estos factores de riesgo que van a estar presentes allí. Y algo bastante importante que siempre recalco es, en este método, metodología REVA, es la interpretación de resultados, porque muchas veces, y es lo que la experiencia que tengo, la interpretación de resultado es errada, ¿sí? Muchas Sí. veces emiten una conclusión que no es cierta, ¿no? Entonces, acá vamos a definir realmente qué significa, ¿no? Esos resultados que te ofrece esta metodología y, bueno, también la forma correcta de aplicarlo, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante para que estas cosas no sigan pasando, ¿no? Y ustedes como participantes entonces ahora puedan definir y decir, ya yo sé qué significan estos resultados y puede discernir entonces ahora la conclusión correcta de la que no es. Gracias, ingeniero. Así que vamos a dejar en nuestras redes sociales y en la descripción de esta grabación, de los que no pudieron asistir, el link de inscripción del curso que se estará publicando. Les estaremos mencionando y dando la información del inicio de este curso tan valioso que va a tener una duración de 2 días. Así que muy atentos porque los que se inscriban hoy
hasta el día de mañana van a tener un precio muy especial por estar activos y presentes en nuestro webinar. Es un descuento muy especial para todos y es importante que ustedes sepan que la presencia de ustedes es muy valiosa, la presencia del ingeniero y el esfuerzo y la dedicación que le está poniendo el ingeniero en este curso y su valiosa experiencia. Ingeniero, en nombre de Ignomind Consulting, agradecemos su valiosa participación y aquí todos los participantes están saludándole, dándole las gracias por ese valioso aporte que ha tenido usted hoy. Muy buenas noches, ingeniero. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación y lo espero a todos ustedes en el curso. Excelente. Gracias, ingeniero. Gracias, un gusto. Un gu- Nos vemos en el curso.